Yo creo que el vandalismo lo hacen los vándalos y el graffiti lo hacen los grafiteros. Mi AKA es Sao. La primera vez que hice un graffiti, yo tenía 14, 15 años capaz. Pero la realidad es que me acerqué a el mundo del graffiti y a pintar una pared, diría primero, a través de una experiencia artística y visual previa, desde muy chico. Frecuentaba ciertas juntadas futbolísticas, por así decirlo, de fanatismo hinchadas, y es una práctica que se utiliza dentro del mundo de las barras bravas, para indicar un territorio, para alentar, para reafirmar una idea, para protestar muchas veces también. Y fue algo que me llamó la atención desde muy temprano y que a medida que fui creciendo y encontrando otras referencias visuales, fui entendiendo que había una identidad ahí que me hacía ruido, que me parecía interesante, y a raíz de eso empecé primero a dibujar, a investigar e inventar mis propias caligrafías, a pensar un poco más en el mundo del hip hop. Me empecé a interesar por la marginalidad y a través de eso, en un momento cuando tuve la posibilidad, empecé a pintar en la calle. Y empecé a grafitear a los 15 porque tengo madre. Pero sí, ya saben que grafiteo y lo fueron entendiendo. En mi casa siempre fueron de valores muy tradicionales en ciertos aspectos y el graffiti se veía en ese momento simplemente como vandalismo. Pero bueno, yo creo que no, no se pudo hacer mucho al respecto y hoy en día creo que mi madre disfruta de ver un tag mío en la ciudad, así que estoy más que contento con eso, y tranquilo. Cuando voy a hacer graffiti, primero salgo al espacio público, que me parece lo fundamental. Primero habitar el lugar que es la calle como si fuera todo lo mismo. Y al adentrarme a ese mundo, como si fuera un zoológico, paseo por la calle hasta que encuentro algo que no tiene mucha explicación objetiva, pero que me llama la atención y que dicte que yo debo dejar constancia de que yo pasé por ahí, de que estuve ahí y de que generé algo con eso, ya sea una opinión o una pregunta. Yo quiero creer que casi siempre que grafiteo, grafiteo para mí y, y para volver a pasar yo y restablecer esas memorias de lo que yo hablaba. Pero el diálogo con el otro es, como está en el espacio público, es inherente y siempre intento cuidar el respeto por los demás, que a mí me parece algo fundamental, y lo pongo antes que el mensaje, diría incluso, pero el mensaje sería después una pregunta, siempre es una pregunta, y sin signo de interrogación, es una pregunta que tiene que venir del de que aprecia. Muchas veces las respuestas a esas preguntas son las que surgen antes que las propias preguntas, pero es importante. Es importante porque las personas se deben expresar y solo nos expresamos cuando vemos que los demás los hacen. Por eso aprendemos a hablar escuchando. Muchas veces es una carga de prejuicio, pero también es la posibilidad de, de recibir todo lo bueno que te da el ser visto como una persona que transgrede y que también intenta decir cosas, porque cuando necesitamos que alguien diga las cosas, a veces no importa cómo las dice. El lugar más raro, no sé exactamente cómo se llama, pero es una central eléctrica de UTE que está en el centro, en el que hay un tag hecho que dice PLEF. Em, Plef es un grafitero que perdió la vida
por defender los ideales del graffiti, injustamente. Y otros colegas, compañeros que los conozco, pero no salgo a pintar con ellos, hicieron ese tag muy grande, con un estilo brasilero muy bueno. Y nada, yo tenía una lata negra sencilla de ferretería y me trepé bastante alto a una pared ahí donde ellos la hicieron y pinté mi tag al lado. Y creo que es particular porque por lo que significó trepar ahí y arriesgar un poco mi vida para dejar un homenaje al lado de esa persona que me parece un ícono, no solo del graffiti, sino del hip hop y de Uruguay. Colaboran para competir, pero al fin y al cabo, eh, esto, convertir tus piezas o tus obras en algo comparable, yo creo que termina dañando más la esencia de que si lo vendo. Así que yo prefiero no entrar tanto en esa rosca y bueno, pensar que cada uno pinte como le gusta y libremente. Y obviamente que hay mucho cooperativismo, mucho más que en otras partes del país, em, pero sí se siente como, creo, un ambiente un poco exagerado y dramático para la realidad. En otros países el graffiti representa una parte social mucho más amplia y con un contexto, te diría, mucho más duro. Podemos ver en ciudades de Latinoamérica donde hay bandas de graffiti que se dedican y se financian a través del crimen y un montón de cosas más, que acá realmente no pasa tanto, o si pasa es en realidad tipo por otros motivos y se quiere como que exagerar un poco, creo yo. Entonces hay que tener cuidado un poco de mezclar problemas y cuestiones sociales que no tienen que ver con el graffiti, con la idea de pintar en la calle. Y está perfecto. La calle es de todos. Em, Tendrá sus motivos. Yo creo que ahí es donde entra un poco más lo que quiere escuchar la gente a veces, que es cómo yo puedo pintar arriba de la obra de otro y que esté bien o que esté mal y cuáles son los códigos del graffiti. Pero en realidad existen cuestiones que se respetan en tanto a pensar el graffiti como una práctica que tiene sus raíces y sus memorias, y respetarlas es honrar al graffiti y a sus bases. Pero al mismo tiempo transgredir esas reglas es ampliar el espectro de, de opiniones y el espectro de cuestiones que abarca. Yo creo que cuando uno pinta sobre la obra de otro, está diciendo algo, y más cuando es consciente de lo que conlleva. Se supone que una pieza con mayor complejidad debería ser priorizada ante un tag de menor importancia, pero yo analizo muchas más cosas, como el contexto, el lugar donde fue realizado, cuál era la intención clara, porque si está bien planteado y está bien hecho, el tag, ya sea una bomba, o sea un throwback, o sea una pieza muy compleja, va a imponer respeto por sí misma. Entonces creo que si alguien tapó mi obra, tendría una opinión, un motivo que se cruzaba con el mío. Y si yo tengo que tapar la obra de alguien más, por lo mismo. Lo hago a menudo. Además, eh, existen otras cuestiones que involucran aspectos de la técnica o características que tienen que ver con lo visual, como utilizar ciertos colores en algunas zonas, eh, utilizar ciertos símbolos, ya sea en el contexto que es el Uruguay, ¿no? Eh, si yo hago mi tag y le pinto una esvástica al lado, vos pensás lo que puede pasar. Al mismo tiempo se ven muchas veces declaraciones sobre bombas, sobre la persona que se sabe que las hace, o sobre el lugar donde se hizo, pero el que pinta, yo quiero creer que nunca es ingenuo, y cuando lo hace con una motivación. Y si yo pinto encima de la obra de alguien es porque considero que en ese momento debe ser transgredida. Yo creo que en mi sótano guardaría la opinión de toda la gente que no grafitea. Nada,
Si querés opinar de algo, probalo.